Hola a todos, hoy hablaremos del retraso del neurodesarrollo. El neurodesarrollo es un término bastante general que se refiere a unas metas que deben ir adquiriendo los niños en un tiempo determinado y que de alguna manera nos hablan de una forma directa de cómo está el desarrollo de ese cerebro y de otros componentes del sistema neurológico. Este neurodesarrollo nosotros podemos evaluarlo en diferentes etapas de la vida, pero pudiéramos hacer una clasificación grande de 3 momentos fundamentales: antes del primer año de vida, entre el primer año y el tercer año de vida, y todo lo que tiene que ver con el momento de la escolarización de los 5 años en adelante. Este neurodesarrollo, en general, en el primer año de vida se basa en la valoración de 4 subclases independientes, pero al mismo tiempo correlacionadas entre sí, que son la motricidad gruesa, la motricidad fina, el lenguaje y la socialización. La motricidad gruesa son todas aquellas metas de la motricidad que lo que buscan es que el niño termine haciendo un desplazamiento independiente, es decir, la marcha. Es por eso que se hace muy importante mirar en el tiempo consecuentemente cómo se va adquiriendo sobre todo la fuerza y la postura adecuada del cuello con el sostén cefálico, del tronco con el sedente o la capacidad de sentarse. Los niños que gatean, recuerden que no todos logran gatear, y los niños que finalmente caminan entre los 12 y máximo los 18 meses de vida. La importancia de esta motricidad gruesa es que cuando se ve afectada de manera aislada, es decir, los otros ítems del desarrollo no se encuentran alterados, tendemos a sospechar que probablemente tengamos o alteraciones en los músculos, en los nervios o en las zonas del cerebro que se encarga de darle las órdenes de movimiento a esos músculos y a esos nervios. La motricidad fina es otra de las valoraciones que hacemos, aunque también se llama motricidad, tienen un objetivo diferente, porque a lo que llevan al niño, esta es una motricidad al ser un poco más manipulativa, lo que logran al final es que el niño sea independiente para su autocuidado y algunas de las actividades de la vida diaria, como alimentarse, vestirse, organizarse y manipular objetos. Es así como miramos que al año de edad el niño adquiera este movimiento que se llama la pinza. Juntar el dedo índice con el dedo pulgar o abducirlos, que es el término técnico, adquiere una importancia grandísima porque, aunque es un poco difícil de hacerlo simple a la hora de explicarlo anatómicamente, es un movimiento que implica una red de neuronas supremamente amplias en el cerebro que requiere que unas redes neuronales muy específicas estén maduras e indemnes, es decir, que no hayan sufrido ninguna lesión en ese proceso de desarrollo, pero además dan la posibilidad o abren la puerta a una segunda etapa de la maduración motora que lleva a que los niños ya no dependan tanto de los adultos para ciertas actividades y finalmente adquieran la capacidad de cosas tan sencillas como abotonarse los botones, organizar sus zapatos con los cordones o cosas tan complejas como tomar el lapicero y lograr la escritura. En cuanto al desarrollo del lenguaje, también tenemos unos ítems muy importantes, recordando que el lenguaje empieza desde recién nacidos o incluso algunos autores creen que hay algunas manifestaciones del lenguaje in útero. El lenguaje tiene muchos componentes y es probablemente una de las áreas del neurodesarrollo más complejas. Tanto es así que existe una especialización que es única para este desarrollo que se llama la fonoaudiología. El lenguaje es supremamente importante su valoración desde el momento mismo del nacimiento con el llanto. La frecuencia del llanto, ante qué circunstancias el bebé llora, con qué intensidad, el tono del llanto, durante cuánto tiempo, todo esto son componentes del lenguaje que se pueden evaluar y de hecho existen algunas enfermedades neurológicas, casi todas ellas graves, donde una de las manifestaciones más comunes es la alteración de ese llanto.
Después aparecen algunas intenciones de comunicación más recíprocas, es decir, cada que yo hablo o hago ciertas manifestaciones hacia el bebé, él me responde, lo que muchos conocen como el balbuceo. Pero incluso antes de que aparezca el balbuceo, el niño tiene cierta interacción con el interlocutor, que casi siempre son los padres, que nos ayuda también a determinar con algunos ítems muy específicos cómo va el desarrollo de ese lenguaje. Finalmente, el punto más importante que esperamos que haya adquirido al año, recuerden que estamos tratando de dividir este neurodesarrollo en etapas prácticas, es que el niño sea capaz de decir mamá, papá y que lo haga de una forma adecuada, es decir, que mamá lo diga a mamá y papá lo diga a papá. Después del primer año de vida, entonces aparece la adquisición de un vocabulario mucho más rico y lo que pretendemos en estos siguientes meses es que el niño adquiera muchas palabras. Posteriormente aparecerá la capacidad de formar frases con estas palabras, frases que sean coherentes, la utilización adecuada y conjugación de los verbos y el resto de la complejidad que tiene nuestro lenguaje. Y por último, la socialización es igual de importante, pero a veces no es fácil de evaluarla, porque se requiere mucha asertividad en las respuestas a las preguntas que le hacemos a los padres para su comprensión. Si bien independientemente del nivel de lenguaje que tengan los niños, los padres aprenden a discernir cuáles son las necesidades de los niños, es muy importante que exista un mínimo de socialización generalizada para poder calificar este ítem como normal. Es así como la sonrisa social, es decir, la aparición de una sonrisa recíproca ante un adulto u otro niño que le sonríe y el bebé responde de vuelta, es probablemente uno de los signos más importantes de socialización en el primer año de vida. Lo es también esa capacidad que tiene el niño de fijar su mirada en el interlocutor, de prestarle atención y de responder a su nombre cuando se le llama a la distancia. Después del primer año de vida aparecen otros signos como el interés que pueda tener el niño por interactuar con otros niños de su misma edad, de comprender las propuestas del juego y en general de tener esa capacidad de pertenecer a un grupo y conocer y respetar las normas de ese grupo. Como ven, no es sencillo, existen unos ítems muy específicos que nosotros evaluamos en el consultorio, pero también existen algunas herramientas prácticas que pueden ayudarle a los padres a discernir medianamente en qué estado del neurodesarrollo está su niño. Es así como tenemos herramientas locales, como son las escalas de neurodesarrollo que utilizamos en Colombia, y tenemos otras herramientas internacionales, como son las escalas del CDC o los cuestionarios del CDC y otras como las propuestas que hace la OMS. Después de los 3 años de vida, esos ítems del neurodesarrollo comienzan a hacerse más complejos y también aparecen otras preguntas muy específicas, pero por lo general, cuando los niños tienen alteraciones del neurodesarrollo a los 3 años, estas situaciones ya venían viéndose reflejadas en alteraciones desde más pequeños. Es muy poco probable que un niño tenga un neurodesarrollo perfecto hasta los 3 años y sin haber sufrido ninguna lesión, de repente ese neurodesarrollo se vea entorpecido. Si esto llegara a suceder, nunca bajo ninguna circunstancia es normal y siempre amerita una consulta con el especialista. Ya cuando el niño llega a la edad escolar, los ítems del neurodesarrollo son diferentes. Recordemos que ya estamos en un proceso de aprendizaje mucho más complejo y si bien siguen siendo aplicables los ítems de motricidad fina y gruesa, lenguaje y socialización, aparecen otros más complejos que evalúan lo que llamamos las funciones mentales superiores u otras derivadas de esos complejos de maduración de los circuitos neuronales. De estos procesos en los niños más grandes hablaremos más adelante. Ya hemos hablado un poco sobre las dificultades para prestar atención, qué es la atención y cómo la evaluamos, pero el objetivo del video de hoy es hacer algunas aclaraciones sobre los mitos más comunes en la evaluación del neurodesarrollo.
Si bien nosotros contamos en Colombia con los programas de crecimiento y desarrollo que se encargan de hacer una valoración sistemática cada tanto de ese crecimiento y, valga la redundancia, el desarrollo y neurodesarrollo de los niños, es muy importante que los padres sean muy sinceros en la valoración de ese desarrollo de sus hijos, que respondan las preguntas no dándole las explicaciones a las posibles alteraciones o desviaciones de la normalidad, sino simplemente identificando si aquellas cosas que su hijo debe estar haciendo en su momento las hacen o no las hacen. Uno de los errores más frecuentes y una de las razones por las cuales a neuropediatría llegan de forma tardía los niños que tienen dificultades con el neurodesarrollo muchas veces son las excusas que se encuentran en la familia o incluso a veces también en el personal de salud que no tiene mucha experiencia sobre las razones por las cuales un niño puede tener una alteración en el neurodesarrollo. En las publicaciones anteriores hicimos un resumen de las más comunes, cosas como decir que el niño no habla porque es muy independiente, porque no le interesa, porque prefiere el juego solitario, porque es muy inteligente y no le comprende el juego a los demás, son de las excusas más comunes y desafortunadamente el niño que no habla o el niño que no presta atención cuando le hablan es uno de los signos de alarma que más nos preocupan porque pudieran estarnos dando unas banderas rojas de que este niño tiene dificultades neurosensoriales, es decir, de la visión o de la audición o cosas que asustan un poco más como es la presencia del diagnóstico de un autismo. Las otras excusas que tienen que ver mucho con el desarrollo de la motricidad, si bien esta motricidad es más flexible en los tiempos en los cuales se pueden presentar, los niños no necesitan ejercicios específicos, especializados, ni llevados por una persona en particular, un trabajador de la salud, para lograr las metas motoras. No existe una estimulación mejor que el juego en casa. Y no es necesario que los niños estén introducidos en programas específicos de estimulación para que logren finalmente esas metas. Si bien estos programas de estimulación traen algunos beneficios que están más relacionados con la socialización y el empoderamiento de las familias, el niño que tiene una estimulación adecuada en casa, que hay un juego en casa, que las familias le regalan de su tiempo lo suficiente como para estimularlo, no necesitan estar ingresados en ningún programa especial. Ahora bien, una de las excusas más comunes es la falta de estimulación, y hago una redundancia en estas comillas, porque realmente antes de que existieran los programas de estimulación, los niños alcanzaban las metas en el tiempo en que tenían que alcanzarlas. Por lo tanto, no es cierto que un niño se atrase en su desarrollo motor porque no está metido en un programa especial de estimulación. Recuerden que la estimulación más importante es la estimulación en casa, a través del juego. Esa capacidad de exploración y que tanto cuidamos del ambiente para nuestros niños es más que suficiente. Ahora bien, las excusas como por ejemplo, no camina porque es muy gordito, porque pesa mucho, porque lo cargan mucho, porque es muy mimado, porque es un primer bebé en la familia, si bien son relativamente frecuentes, cuando hay un verdadero retraso en el desarrollo de la motricidad, no debemos sacar excusas, debemos siempre consultar. Antes de nosotros encontrar como familias, tratar de buscarle una explicación, y es preferible preguntarle al especialista antes de cometer el error de dejar pasar el tiempo de una ventana en la cual pudiéramos acceder a un tratamiento que mejore la situación. Espero que con este video haya quedado un poco más claro el concepto del neurodesarrollo, la importancia de evaluarlo en el tiempo. El retraso del neurodesarrollo finalmente se refiere a la no adquisición de esos ítems de los que estábamos hablando en el momento en el que se espera que los niños los adquieran. Recuerden, mi nombre es Carolina, neuropediatra. Mi misión es educarme para educarlos y que entre todos desmitifiquemos tantas cosas que hay alrededor de la salud de nuestros niños. Y por último, quiero invitarlos para que visiten mis redes sociales. Tenemos varias publicaciones ya sobre temas muy interesantes y si tienen alguna duda, espero sus mensajes en el inbox directo. Muchas gracias. Feliz tarde.